hemos exaltado tu nombre. Señor, yo te pido en este día que tu palabra no vuelva vacía. Que tu palabra permee y taladre, Señor, aún mi propio corazón. Bendice, Señor, cada uno de los miembros que se han reunido en este día, nuestros visitantes, nuestros hermanos en Cristo en la fe. Que tu palabra, Señor, llegue a cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, que tu palabra penetre al fondo de nuestros corazones y que me uses, Señor, como un instrumento en tus manos para que la gloria y la honra siempre sean para ti, Señor. Te lo rogamos y te pedimos tu gracia en este día, en Cristo Jesús. Amén. John Piper, un predicador, hermanos, decía lo siguiente: si su palabra es más deseable que el oro, y si es más dulce al alma que la miel, entonces claramente es el llamado de cada cristiano a profundizar a través de las Escrituras para encontrar el oro de la gloria de Dios y para saborear cada cosa que se ve con un mayor placer en el alma que la miel en los labios. Para el creyente, la palabra de Dios debería de ser no una obligación, debería de ser un deseo y debería de ser una necesidad. Pero yo quisiera hacer una pregunta que alguna vez el pastor Richard Wurmbrand le hizo a otro colega y le dijo: ¿tú crees la palabra o vives la palabra? Porque hay una diferencia entre creer la palabra, saber la palabra y vivir la palabra. Mis hermanos, todos nosotros hemos sido expuestos a su palabra, hemos escuchado su palabra. A lo largo de nuestra vida cristiana hemos sido contagiados, hermanos, de la palabra de Dios, inundados de conocimiento, hemos aprendido cosas, hemos aprendido, hermanos, las verdades que en ella hay. Sin embargo, yo quisiera preguntarle a usted: ¿cuánto de lo que hemos escuchado hemos practicado? ¿Cuánto de aquello que nosotros hemos oído de la palabra hemos practicado en nuestra vida diaria? ¿Cuánto de ello nosotros estamos reflejando en el día de hoy? Y eso es, hermanos, lo que Santiago quiere abarcar, hermanos, en esta porción. Miren lo que dice, hermanos, la carta de Santiago, capítulo número 1, hermanos, versículo 18 al 25, hermanos. Miren lo que el autor dice aquí en esta porción, no tan pequeña, pero sí no tampoco tan grande. Dice Santiago: él, hablando del Señor, hablando del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni varianza en él no cambia. Dice el verso 18: él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos primicias de sus criaturas. Por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Nota el 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, nos damos cuenta por la forma en la que Santiago redacta su epístola, que el tema central de esta porción, hermanos, es la palabra de Dios. Usa el término palabra, hermanos, 6 veces, y una ocasión utiliza el término la ley de la libertad. Y el autor, hermanos, nos hace un énfasis claro en la palabra. La palabra es el centro de esta porción. Él quiere hacerle entender a sus oyentes la importancia y la relevancia que tiene para la vida de aquel que está en contacto con la palabra, que la palabra no es para llenarnos del intelecto de conocimiento. La palabra no es para darnos conceptos grandes acerca de la teología y de Dios, sino que la palabra de Dios nos va a llevar a tener una comunión con Dios por medio de la obediencia de ella. Decía Carlos Spurgeon que la evidencia de un cristiano es la obediencia a la palabra de Dios. Todos nosotros hemos estado en contacto con ella. Todos nosotros hemos oído sermón tras sermón, semana tras semana, mensaje tras mensaje. ¿Cuánto de ello nosotros hemos practicado? Y el tema, hermanos, que vamos a estar cubriendo en este día es: la obediencia contrasta al conocimiento. Voy a repetir eso una vez más: la obediencia contrasta conocimiento. Santiago no está en contra de saber. Santiago no está en contra de conocer. Conocer no es malo. El problema es que muchos cristianos solo quieren saber, pero no quieren obedecer. Hay una diferencia entre obedecer y saber. Hay una diferencia entre practicar y saber. Y una de las normas o de las reglas de la educación efectiva es que le impartes conocimiento al estudiante y al mismo tiempo lo haces que practique lo que aprendió. No sé si aquí en Juárez hay, yo no he visto, pero en Torreón hay una escuela que se llama el CEDVA. El CEDVA es una escuela de mecánica. Es una escuela que se especializa en enseñarle a los jóvenes mecánica. Y en el CEDVA hay teoría. En el CEDVA te enseñan las partes de un carro, te enseñan lo que es el aceite, te enseñan lo que son las cosas, pero un estudiante del CEDVA que conoce o sabe cómo se compone un carro, no quiere decir que porque aprendió la teoría va a ser un buen mecánico. ¿Qué es lo que va a hacer a un buen mecánico? El conocimiento que tiene del vehículo, pero también a la misma vez la práctica. Que sepa manejar el vehículo, que sepa entender a cuánto se calienta un vehículo, que sepa saber utilizar las herramientas que tiene a su disposición, que sepa detectar las fallas, porque ha estado tanto en contacto con el vehículo, ha estado reparando tantos vehículos, que conoce la manera en la que los vehículos les duele. Hay esos mecánicos que, aunque no hayan estudiado mecánica, escuchan un ruidito en el carro y te dicen: tiene esta falla de volada, con solo escucharlo, porque ha sido tanto el contacto con ellos, ha sido tanta su experiencia, tanto su trabajo, cambiando carros, arreglándolos, que conoce hasta el sonido que hace un vehículo, cuál es normal y cuál no es normal. Mis hermanos, muchos creyentes han estado tanto en contacto con la palabra que saben definiciones, saben textos, conocen la manera de obrar de Dios, pero en su vida diaria esa palabra que conocen no se ve reflejada. Santiago nos va a hacer entender la importancia, hermanos, de no solo conocer la palabra, sino obedecer la palabra. Y en primer lugar, hermanos, Santiago nos va a mostrar algunas cosas acerca de la palabra. Y en primer lugar, Santiago nos muestra que nosotros como cristianos fuimos nacidos de nuevo por la palabra. Mira el versículo 18, por favor. Dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias
de sus criaturas. Santiago comienza mostrándonos la relevancia que la palabra de Dios tiene en nuestro nuevo nacimiento. Y primeramente nos muestra que nuestra salvación fue motivada, fue impulsada por la voluntad de Dios. Nosotros no nacimos de nuevo porque nosotros hayamos escogido la salvación. Cristo dijo: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Hermanos amados, no le tengan miedo a la doctrina de la elección. La doctrina de la elección es bíblica, hermanos. Es bíblica. Y la Biblia nos dice que el Señor es quien eligió a su pueblo. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 verso 8 al 9. El apóstol Pablo dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe. Nótale eso que sigue. Y esto no es de ustedes, esto no proviene de ti, no proviene de mí. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Fue la voluntad de Dios la que nos hizo nacer de nuevo. Siga leyendo, verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Él de su voluntad nos hizo nacer. Pablo dice, Efesios 1, 3 al 5. Sígame. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del Padre, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Subraya eso, por favor, hermanos. Según nos escogió en Él. Escúchame, tu salvación no fue un accidente. Mi salvación no fue un accidente. El que yo esté sentado aquí y yo pueda decir plenamente convencido de que soy salvo por la fe en Jesús, no fue algo que sucedió por accidente. Dice la Escritura, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre, antes de ser formados, antes de saber el género de nosotros, antes de que nuestros padres nos nombraran y nos pusieran un nombre, Él ya sabía quién eras tú y quién era yo. Si está aquí, mis hermanos, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Nota el propósito: para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué, hermanos? Adoptados hijos suyos. Fuimos adoptados en Él. Él nos escogió. Versículo, siga leyendo. Según el puro, ¿qué? Afecto de su voluntad. No fue mi voluntad. No fue tu voluntad. Fue su voluntad. Nosotros en algún momento en la vida habíamos rechazado a Cristo anteriormente. Yo lo había rechazado anteriormente. A mí me predicaron a los 15 años y cuando me hablaron de Cristo, en ese momento yo lo rechacé. Yo dije, ok, la fe en Cristo salva, así, pero ahorita no. Ahorita no es momento. Y al año siguiente el Señor obró, como ahorita les explicaba, el Señor obró de una manera sobrenatural, que la palabra del Señor quedó sembrada en mi ser. Por eso vea lo que dice verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hermanos, Cristo, el Señor, el Padre, soberanamente usó un instrumento para hacernos conocer su voluntad. Y ese medio fue la palabra de verdad. Las Escrituras nos llevan al conocimiento de Cristo Jesús. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, apuntan a la obra redentora de Cristo, hermanos. Y nos dice Efesios 1:13: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Cuando una persona está en contacto con la palabra de Dios,
puede conocer el evangelio, puede conocer la obra redentora, puede saber el plan que Dios tiene, el plan de redención para cada uno de nosotros. Y dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué, mis hermanos? La palabra de Dios. Fue la palabra de Dios la que nos convenció. Fue la palabra de Dios la que nos mostró la obra redentora. Fue su palabra quien me enseñó que yo estaba muerto en delitos y pecados. Fue su palabra la que me enseñó que había una condenación eterna. Pero fue su palabra la que me enseñó que alguien me amó 2000 años atrás y vertió su vida por mí en esa cruz del Calvario. Su palabra me hizo entender que alguien me amaba por encima de cualquier persona. Su palabra me hizo entender que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, presentándome una buena noticia para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue su palabra. Por eso la obra misionera es importante. Dijo el apóstol Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Pero ¿cómo van a creer en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les lleve las buenas nuevas? Eso es lo que cada predicador misionero debe hacer y hace. No llevamos nuestra denominación, nuestra religión, nuestras costumbres. No vamos a culturizar a las naciones. Vamos a predicar el evangelio a toda criatura, para que por medio de la palabra de verdad, de su voluntad, ellos también puedan nacer de nuevo, como usted y yo hemos nacido de nuevo. Su palabra tiene poder, mis hermanos. En Ezequiel 37, el Señor lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos y le dice: mira, Ezequiel, ¿tú crees que yo puedo levantar o darle vida a estos huesos secos? ¿Tú crees que estos huesos secos puedan tener vida? ¿Tienen vida? Y Ezequiel le dice: Señor, no lo sé. Y el Señor le dice: profetiza sobre estos huesos secos y diles: huesos secos, escuchen la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre ustedes carne, y los cubriré con piel, y pondré en ustedes espíritu, y vivirán, y sabrán que yo soy Jehová. Hermanos amados, la palabra de Dios tiene poder para dar vida. Efesios 2:1 dice: y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El que un pecador se arrepienta no es la virtud de mi oratoria. El que un pecador se arrepienta, como dijo Pablo, no es porque yo vine con excelencia de palabras o de sabiduría, sino que nuestra fe está fundada en el poder de Dios. Él es el que da la vida. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esa palabra por la cual los cielos fueron creados. Esa palabra que cuando dijo Jesús: calla, enmudece. Esa palabra que le dijo: Lázaro, ven fuera. Es esa misma palabra que nos ha dado vida eterna. Nos ha pasado de condenación a la vida eterna. Y dice el apóstol, Santiago dice que el propósito de esto es para que fuéramos primicias de sus criaturas. Las primicias eran el grupo de espigas o los primeros frutos de la cosecha que anunciaban una abundancia posterior. Los creyentes somos primicias que anuncian una cosecha posterior, una cosecha mayor, mis hermanos. El Señor sigue salvando, el Señor sigue perdonando, el Señor sigue dándole vida a los muertos, y gracias a Dios nos alcanzó a ti y a mí a tiempo. Ahora Santiago nos dice que al haber nacido por medio de la palabra de verdad, el creyente debe tener, y esto nos lleva a un segundo encabezado, el creyente debe tener una disposición a la palabra. No solo fuimos nacidos por la palabra, sino que ahora en Cristo, al haber nacido de nuevo, debemos de tener disposición a la palabra. Note versículo 19, hermanos, al 21. Santiago nos dice:
Por esto, es decir, sabiendo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, nota, hermanos, lo que dice Santiago: reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. El nuevo nacimiento que hemos obtenido por su palabra, ahora, hermanos, nos lleva como creyentes a tener disposición para atender, para escuchar, para aplicar esa palabra que a nosotros nos ha salvado. Y Santiago nos dice que esta disposición debe ser en tres formas distintas. Número uno, nos dice que debemos de poner atención a su palabra. Dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando la Biblia usa el término oír, no se está refiriendo a la capacidad que tiene una persona para escuchar. No se refiere a la capacidad para entablar o escuchar los sonidos o las palabras de alguien, sino que cuando la Biblia utiliza el término oír, se refiere a que nosotros debemos de poner atención. Santiago, por ser judío, tiene una conexión con la literatura sapiensal. Y esto lo vamos a ver en Proverbios, como el autor de Proverbios una y otra vez, antes de dar sus consejos, siempre se introduce diciendo: oye, hijo mío. No quiere decir que su oyente es sordo, quiere decir que su hijo debe poner atención a lo que va a decir. Mis hermanos, una cosa es escuchar con los oídos, valga la redundancia, y otra cosa es atención con el corazón. Tú puedes estar sentado aquí y tus oídos pueden oírme perfectamente, pero tu corazón y tu entendimiento pueden estar lo más distanciados de aquí. Hermanos, escuche, la palabra de Dios nos da advertencias. La palabra de Dios nos reprende. La palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos reprende. Hermanos, la palabra de Dios hace todas estas cosas. ¿Cuál es el propósito de ellas? Pablo le dice a Timoteo: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, las escrituras, son útiles para la vida del cristiano. Nos instruyen, nos corrigen, nos muestran los deficientes, nos enseñan el sendero que debemos de transitar, las consecuencias de no transitar por ese sendero. Hermanos, la escritura es un manual, es un instructivo para la vida, con tal de que nosotros seamos maduros, con tal de que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, con tal de que nosotros podamos ser imitadores de Él. Hermanos, y las grandes desgracias han ocurrido cuando no se presta atención a las escrituras ni a sus advertencias. Imagínate un padre de familia diciéndole a un niño menor a los 8 o 9 años: mijo, no le hagas caso a los extraños. Te ofrezcan una paleta, te ofrezcan un dulce, te ofrezcan lo que te ofrezcan, no hables a los extraños, porque si tú le hablas a un extraño, te pueden robar. Pero el niño, en lugar de estar escuchándote, está ansioso porque quiere salir. Te está viendo con sus ojos. Sus oídos están escuchando lo que le estás diciendo, pero su mente está pensando en jugar. Y resulta que el niño espera que tú te descuides y hace exactamente lo que le prohibiste que hiciera. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de ello?
Mis hermanos, a veces nosotros oímos, vemos, pero nuestra mente y corazón no están aquí. No atendemos a las advertencias de la palabra. No atendemos a sus reprensiones. No atendemos a sus consejos y a su dirección. No nos es suficiente su consuelo. Queremos algo alterno, queremos algo más, un complemento. Mis hermanos, la Biblia es suficiente para nosotros. Para que un creyente sea instruido por la palabra, entonces dice Santiago, necesita ser pronto para oír, pero tardo para hablar también. Y el adjetivo que se utiliza para hablar tardo, hermanos, habla de que una persona debe enfatizar por encima de todo, escuchar atentamente y al mismo tiempo guardar silencio. Es decir, actuar de una manera prudente, no de una manera arrebatada. Muchos de nosotros queremos ya ser maestros cuando nos falta seguir siendo instruidos. Vea Santiago 3:1, hermanos. Vamos a ver un poquito del contexto de lo que estoy diciendo aquí. Santiago 3:1. Ahora es interesante que antes de llegar al 3:1, Santiago viene hablando de algo interesante, versículos número 14 abajo, y dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, una fe que dice tener fe, una fe declarada de manera oral, pero que su práctica no es congruente con esa fe. Ahora vea lo que dice el verso 1. Hermanos míos, amados, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación. Pero si en Hebreos nos dice que ya deberíamos de ser maestros, ¿cómo está eso? Hermanos, en el tiempo de Santiago muchos judíos deseaban y añoraban enseñar. Los fariseos amaban las sinagogas, amaban estar delante de las multitudes, amaban enseñar, querían ser vistos de los hombres. Y dice Santiago, mis hermanos, miren, no quieran ustedes pretenderse a ser maestros. Es mejor esperar, mejor no ser prontos para hablar, mejor seamos prontos para oír. Escucha primero, instrúyete primero, crece primero, busca la manera de avanzar, de madurar, de poner en práctica, y entonces ya te presentas delante de ellos como maestro. ¿No? ¿Por qué? Porque recibiremos mayor condenación. Qué terrible es que una persona que por tantos años nos ha aconsejado, nos ha enseñado, nos ha instruido, nos ha educado con la palabra de Dios. Qué lamentable es que alguien que se presenta ante nosotros como un maestro no sea capaz de vivir ni de darme el ejemplo de lo que me dice que debo hacer. Y a eso se le llama pérdida de la credibilidad. Hermanos, todos los que están detrás de un lugar enseñando están expuestos a la mirada pública. Yo conozco sin fin de cristianos que tienen un conocimiento profundo de las Escrituras, pero que su vida diaria da tristeza y pena. ¿Y sabes qué pasa? Cuando una persona como ellos se sube a una plataforma a exponer, no le crees. No le crees. Ahora, no nos llama Santiago a ser perfecto, nos llama a primeramente ser prontos para oír. Pon atención primero. Observa diligentemente. Piensa antes de actuar. ¿Recuerdas al apóstol Pedro? Señor, te seguiré donde quiera que vayas. El Señor le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar 2 veces. Y sabe, Pedro debió haber dicho, tienes razón, Señor, perdóname, hablé arrebatadamente. ¿No sabes cómo Pedro sigue diciendo? Pues mira, Señor, yo te lo digo de una vez, yo te seguiré hasta la muerte si es necesario. Así hay muchos aquí. Hacemos promesas, compromisos que no vamos a cumplir. Eclesiastés dice,
no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. El escritor de Proverbios, hermanos, y de Eclesiastés enlaza a un hombre prudente y sabio cuando éste guarda silencio y aprende a escuchar. Hermanos, guardar silencio es una virtud que no todos pueden controlar. A todos nos gusta hablar. A todos nos gusta que nos reconozcan. A todos nos gusta que vean que somos sabios, que también conocemos. No me quiero dejar cuando alguien me está instruyendo. No, quiero argumentarle. Alguien te dice, mira hermano, creo que tú estás mal. No, ¿cómo crees? Es que tú no sabes el contexto de todo lo que estoy haciendo. Yo también sé de la Biblia. Sí, eso que me estás diciendo yo también ya lo sé. No, hermano, yo sé más que tú. Y son prontos para hablar en lugar de ser instruidos. Las personas que corren más riesgo en caer en alguna situación pecaminosa son los que no se dejan ser instruidos. Qué difícil es enseñar a una persona que cree que ya lo sabe todo. Qué difícil es enseñarlo. Pero Santiago nos dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que van a recibir mayor condenación. John MacArthur, referente a este texto, esta porción dice: el deseo sincero y anhelante de tal aprendizaje es una de las señales más seguras de un verdadero hijo de Dios. Nota eso. Cuando es especialmente bendecido, acude a la palabra para buscar pasajes de acción, de gracias y alabanza. Cuando está en problemas, busca palabras de aliento, bienestar y fortaleza. En tiempos de confusión, busca palabras de sabiduría y dirección. Cuando es tentado, busca las normas de Dios de pureza y justicia para poder resistir. Un hombre que constantemente acude a la palabra. Un hombre que constantemente dice: Señor, yo quiero ser instruido. Un hombre pronto para oír, tardo para hablar. Después Santiago nos dice: tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y este pasaje se interpreta en dos formas. En primer lugar, nos habla cuando Santiago y Salomón hablan acerca de la capacidad del dominio propio, de ser tardos para airarnos. Habla del dominio propio. Un hombre prudente no solo se caracteriza por saber escuchar. Un hombre prudente también se caracteriza por guardar silencio cuando tiene que guardarlo, y eso lo lleva a controlar y a dominar su carácter y su temperamento. Ese es un hombre maduro. Ese es un hombre prudente. Ese es un hombre sabio. Hace unos cuantos meses atrás estaba en el lugar más hermoso del mundo, hermanos, y no era mi casa, era Torreón, Coahuila. Así es, Señor, amén. Los que no piensan así, hermanos, están en pecado ustedes. No se crean, hermanos. Un poquito para romper el hielo. Estaba en Torreón y estaba hablando con un hombre, hermanos, un maestro de la Biblia. Y estábamos platicando acerca de qué ciudad maneja más feo, Torreón o Juárez. Y pues bueno, ¿se pueden retirar ustedes, hermanos, si quieren? Y en ese debate saludable, estaba diciéndole, hermano, estábamos hablando de los choques, que aquí, o sea, he visto choques a cada rato y también allá, y bueno. Y en ese punto dijo: no, a mí una vez, me estaba platicando, a mí una vez un hombre con dinero llegó y me chocó y carro, y yo me bajé. Pero vea el orgullo, hermano. Tú no platicas eso con orgullo, no lo platicas con vergüenza, ¿no? Con orgullo. Me bajé y le dije: a ver, ¿qué traes? Y cuando quieras, y dice: y hasta miedo me tuvo. Y yo me le quedé viendo y le dije: hermano, ¿eso te da orgullo? Que tú hayas intimidado a un hombre te llena de orgullo. Ok, delante de él te sentiste valiente. Delante de él te viste poderoso. Delante de Dios te viste como un inmaduro. Mis hermanos, no podemos controlar muchas veces nuestro temperamento. No estamos llenos de la palabra. Actuamos en nuestras propias fuerzas.
El autor de Proverbios nos dice lo que pasa cuando ese dominio propio se pierde. El que fácilmente se enoja, dice, hará locuras. No sé si te ha tocado presenciar cuando una persona pierde el control de su espíritu, pero pierde los estribos. En Estados Unidos hay un actor mexicano arrestado porque se bajó por un viejito que se peleó, lo aventó y lo desnucó y murió, y ahora va a estar pagando una pena por un arrebato de enojo. Pero también Santiago tiene en mente, cuando una persona no es pronto para oír, no es tardo para hablar, la palabra de Dios, en lugar de hacer un efecto positivo, tiene un efecto negativo. Y se enojan. Y se molestan. ¿Recuerdas a Esteban? No sino el de la Biblia. ¿Recuerdas a Esteban predicando públicamente a los fariseos? Y luego les está narrando las escrituras, la vida de Abraham, la vida de Moisés, la vida de los profetas. Dice, ustedes que han matado a los profetas incircuncisos, duros de servir, pueblo duro, rebelde. Y ellos dicen que estaban enfurecidos y crujían sus dientes de coraje. Y dice que en ese momento Esteban vio que los cielos se abrieron y vio a Jesucristo sentado a la diestra de Dios y dijo, aquí estoy viendo al Hijo del Hombre sentado. Y dice que cuando escucharon eso, se taparon los oídos, empezaron a gritar, tomaron piedras y las aventaron contra Esteban, terminando matándolo. Cuando Cristo hablaba y denunciaba los pecados de los fariseos, ellos se enojaban tanto que dice la Biblia que ellos procuraban matarle. Más de una ocasión intentaron apedrearlo. Porque la palabra de Dios, decía un viejo predicador del siglo pasado, la palabra de Dios hace dos cosas: o te anima y te lleva al arrepentimiento, o te conduce a la ira y al enojo. Aquí me platicaron una vez, hermano, yo la verdad ni me acuerdo, pero aquí me platicaron una vez que entró una señora, estaba viniendo como 2-3 semanas, y yo estaba hablando, yo mencioné, porque ni siquiera era el tema, mencioné algo del adulterio, y la señora pensó que yo le estaba diciendo a ella, yo ni la conocía, yo ni sabía ni quién era, y me dije, no, pastor, se fue bien enojada, que porque usted anda relatando su vida. Digo, va. Si los hermanos que me platicaron no se fueron, es porque yo no, si no el pastor va a saber que yo también era. Hermanos, la palabra de Dios muchas veces va a molestar, pero no molesta al creyente, molesta a los duros de corazón, a los que no quieren ser llevados al arrepentimiento. Por eso Santiago dice, miren, ustedes tengan disposición para oír, sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios, hermanos, cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no habla de un ser arrebatado, desquiciado, que pierde el control de sus estribos, que anda aventando fuego por todos lados, sino que la ira de Dios nos habla de su indignación hacia el pecado, su rechazo al pecado. Y que Dios, hermanos, un día juzgará al ser humano con su palabra y los lanzará a un lugar de tormentos. Si Dios se descontrolara como tú y yo nos hemos descontrolado, hace tiempo que tú y yo no estaríamos aquí. Pero cuando el hombre se descontrola, no opera la justicia de Dios en él. ¿Te acuerdas de Moisés? Golpeó la roca con su vara, ya lo veremos en nuestra serie de Éxodo. La golpeó 2 veces cuando el Señor le dijo que le hablara, y por esa razón no entró a la tierra prometida. No recuerdo si está en Proverbios o en Eclesiastés, que dicen que una pequeña locura hace perder el testimonio de alguien que es considerado como un hombre honorable. Pierden el control de sus estribos. Hermanos amados, la palabra de Dios nos enseña a vivir prudentemente. Después nos dice Santiago en el capítulo número 1, versículo número 21, nos dice, por lo cual desechen la inmundicia y la abundancia de malicia. Esto quiere decir que debemos recibir la palabra con pureza, que debemos de vivir limpiándonos de pecado constantemente. Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 2, verso 1 y 2, desechen toda malicia, engaño, hipocresía, envidias, detracciones, para que deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si hay algo que nos hace sentirnos rechazantes a la palabra de Dios, si hay algo que nos endurece, que nos vuelve insensibles a la palabra de Dios, hermanos, es el pecado en el corazón nuestro.
Por eso dice Santiago, si vamos a diligentemente indagar en la escritura, si vamos a diligentemente hacer en contacto con la palabra, desechen de ustedes toda inmundicia y malicia. Mira, hermanos, cuando una persona por alguna razón está en un estado de dureza de corazón, se vuelve insensible a la palabra. Me aburre, me cansa, no me siento bien, me duerme, nada trabaja en mí, se vuelve insensible. ¿Recuerdas a David? Pecó con Betsabé, cayó con ella, mandó matar a Urías Eteo, y por ese tiempo, mientras Natán no venía, él estaba insensible. Él no pronunció una oración de arrepentimiento ahí, sino hasta que Natán lo confronta. Mis hermanos, cuando nosotros no limpiamos nuestra vida espiritual, nos volvemos insensibles para recibir este bendito libro. Pero cuando estamos sensibles, cuando estamos quebrantados, cuando estamos caminando con el Señor, cuando estamos limpiando nuestros corazones, cualquier cosa que la palabra de Dios nos dice, nos muestra, nos contrista, nos lleva a buscar el arrepentimiento, a buscar su rostro, porque queremos estar bien con Dios, queremos que Dios escuche nuestras plegarias, queremos que su palabra nos instruya. Pero cuando no está el corazón limpio, hermanos, el corazón se vuelve endurecido, se hace como una roca que no penetra nada de lo que este libro dice. Y lo podemos ver en otros personajes. Por ejemplo, Faraón, un hombre con un corazón endurecido, que veía el juicio de Dios una y otra vez, y veía cómo Dios castigaba, y ese hombre seguía en su misma condición de dureza, una falta de arrepentimiento en su vida. Mis hermanos, limpiémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Versículo 21 dice: por lo cual desechen la inmundicia, abundancia de malicia. Y ahora nos dice cómo debemos recibir la palabra: con mansedumbre. Dice que le pongamos atención, que la recibamos con pureza, y ahora nos dice que la recibamos con humildad. La palabra mansedumbre se traduce como humildad. Es una persona que se somete voluntariamente a la palabra de Dios, la acepta, la escucha, le pone en práctica, la atiende, la toma para sí mismo. Él no la anda compartiendo a otros, él no se la anda aplicando a la gente, él no anda diciendo: mira, esto es para fulanito de tal. No, él dice: esto es para mí, ese soy yo, esa es mi imagen, ese es mi reflejo, esa es mi persona. Él reconoce cuando la Biblia lo confronta y dice: Señor, perdóname, soy yo soy ese hombre, yo soy esa mujer, yo soy ese hombre que se ha distanciado. Señor, yo he cometido orgullo, yo soy un hombre soberbio. Señor, perdóname, soy yo a quien tú estás describiendo. Ese es un hombre humilde. La palabra de Dios está en su mente y corazón. La palabra de Dios va moldeando su vida. La recibe con humildad. Esa palabra que el Señor ha implantado en nosotros el día que le conocimos. El Señor dijo en Ezequiel: pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones para que hagan lo que yo quiero, para que la guarden, para que la apliquen, para que la obedezcan. ¿Sabes quiénes son las personas que no quieren cambiar cuando les haces una observación? Las personas que no son humildes. Una persona que siempre justifica sus errores, esa persona no es humilde. Oye, yo creo que estás mal. Eso crees tú. Oye, es que lo que estás haciendo no es correcto. Cada quien piense como quiera, ¿no? Bueno, sí, eso dice la Biblia, pero Dios sabe cómo está mi situación. ¿Te acuerdas a Juan el Bautista diciéndole a Herodes, esto fue Herodes, su hermano de Herodes, le dijo: no te es lícito tener esta mujer es de tu hermano? Y en vez de aceptarlo, lo encarcelaron. Y Herodías manda a pedir la cabeza de Juan: vamos a quitarnos esta plaga de encima. Vamos a quitarnos a este hombre, ya nos denunció, vamos a quitarlo. Me choca que esa persona que siempre nos anda denunciando, vamos a cortarle la cabeza. Cuando un hombre no tiene sensibilidad a la palabra de Dios, no la recibe con humildad, todos aquellos que la usan para tratar de volverlo en sí,
los detesta, los quiere lejos. Yo no quiero que el pastor me hable, siempre me está diciendo que estoy mal, nunca dice que estoy bien, siempre dice que estoy mal. Es bien negativo. Es que todo lo que le digo dice que es pecado. No, ya, ¿para qué le pido consejo? Porque su corazón no recibe la palabra humildemente. Por eso el autor de Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión. Un hombre humilde teme a Jehová. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? El temor a Jehová. Teme a Jehová y se aparta del mal. Y cuando esto sucede, cuando ponemos atención, cuando la recibimos con pureza y la recibimos con humildad, ahora el creyente quiere vivir por ella, quiere vivir para ella, y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, versículo 22 al 25. ¿Qué es lo que el creyente quiere hacer cuando tiene disposición de oírla, de tenerla? Verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Este creyente ha entendido que ha nacido por la palabra. Cuando ha nacido por la palabra tiene disposición a recibir la palabra, y por tercera vez esa disposición lo lleva a decir: voy a obedecer a la palabra. Nací por la palabra, estoy dispuesto a escuchar la palabra y voy a vivir para la palabra. Y en esta escalera, hermanos, en este orden, Santiago nos dice: ustedes deben de ser hacedores de ella, practicantes de ella. Ustedes deben de estar constantemente afectados por ella, sumisos a ella, obedientes a ella, poniéndola en práctica siempre, porque la Biblia, mis hermanos, es nuestra única norma de fe y práctica. Y el creyente lo entiende. Pero dice Santiago: pero hay un contraste entre obediencia y conocimiento. El hacedor de la palabra la aplica, pero dice: pero no sean solamente oidores. Oidor es una persona que solamente escucha, sabe, entiende, pero no hace. Un oidor te conoce términos. Un oidor aparenta términos. Es más, te sabe la jerga espiritual. Te sabe la jerga espiritual. ¿Cómo estás, siervo de Dios? Bendiciones, hermanos. La gracia de Dios con vosotros. Amén, aleluya. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Te sabe la jerga. Pero cuando lo ves en sus redes sociales, o cuando lo ves en el trabajo, o los chistes con sus amigos, parece que es otra persona. Se sabe la vestimenta, pero en su casa usa otra vestimenta. Aquí te habla, aquí te saluda y hasta hace los ojitos así chinitos y te hace: buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermana. Besitos para allá de las hermanas. Ay, qué amable es esta hermana cachetona. Y luego la ves en la casa y se convierte en una leona. Y luego llegas y toca: creo que me equivoqué de casa, no, aquí no vive la hermana. Aquí está una loca gritando: no, es la hermana. Van a decir algunas: el pastor ya me oyó, vino a mi casa y salió corriendo. No, hermano. No. Ya no hago eso porque si me pasó, entonces ya no llego. Yo mejor te aviso: voy a ir, para que te vistas y te arregles y digas: el pastor va a venir. Para que ese día escuche alabanzas: gloria, gloria, aleluya. A veces paso y el reggaetón, pero gloria, gloria, aleluya. Hermanos, escúcheme: el oidor oye, sabe, entiende, comprende, dice: ya sé, no aplica. El hacedor práctica. El hacedor da evidencias de ello. Cristo, como resumen del Sermón del Monte o conclusión, dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Vea la parábola del Señor: le compararé a un hombre prudente. Ya vimos cómo Santiago habla de esa prudencia: pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Bueno, Cristo dice: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre que es prudente. ¿Qué es un hombre prudente, Señor Jesús? Que edificó su casa sobre la roca.
Su base es roca, inamovible, inconmovible, indestructible. Tiene cimientos sólidos. Y edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos, tempestades y vientos, y esa casa no cae. ¿Por qué no cae? Porque está con fundamentos sólidos, porque ahí hay un hacedor de la palabra. Pero cualquiera que me oye estas palabras, nota que los dos tienen capacidad auditiva. Los dos ya saben, dice, pero cualquiera que me oye y no las hace. Entonces le voy a comparar a un hombre, ¿cómo le llama, hermanos? Insensato, necio, fatuo, que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuál es la diferencia entre edificar sobre una base sólida y una base que no es sólida? Vinieron ríos, vientos, sopló grandemente y esa casa cayó. Y no solo cae, fue grande su ruina. Cristo nos enseña que la palabra de Dios no debe ser solamente oída, debe ser aplicada. Debe ser obedecida. Cristo dice que todo el que hace la voluntad de mi Padre, Cristo dijo que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. En otras palabras, hay una relación conmigo. El que me obedece tiene una intimidad conmigo. El que me obedece puede tener una comunión conmigo. El que guarda mis mandamientos y el que los obedece, el que los aplica, mi Padre también le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él y cenaremos con Él y Él conmigo. Hay una comunión. El oidor, por otro lado, desarrolla información e intelectualidad. Pero el hacedor desarrolla una vida que transforma. La vida del oidor no cambia. La vida del oidor aumenta intelecto, conocimiento, pero no cambia. La vida del hacedor conoce, desarrolla su intelecto, pero lo practica y se convierte en un hombre maduro. Paul Tripp, en su libro El llamamiento peligroso, es un libro para pastores, desarrolla una explicación referente a la importancia de no academizar el estudio de las Escrituras. ¿A qué me refiero con esto? Lo que Paul Tripp dice es que muchos se preparan en seminarios, se preparan en el estudio de la palabra de Dios, no tanto para crecer en piedad, sino para desarrollar estudios, habilidades y conocimientos. Y la Biblia, en vez de verla como un libro vivo de su fe y práctica, la ven como un libro académico, como una ciencia más. Y en ese desarrollo de esa explicación dice lo siguiente: estoy convencido de que la crisis de la cultura pastoral muchas veces comienza en la clase del seminario. Comienza, escuche esto, hermanos, y aunque está aplicado a pastores, aplíquelo usted, porque aunque no estamos estudiando en un cuarto de seminario, todos nosotros estamos oyendo la palabra y siendo enseñados por ella. Pero dice él, comienza con el manejo de la palabra de Dios, que se basa en la información y que es distante e impersonal. Comienza con pastores que en sus años de seminario llegaron a estar bastante cómodos manteniendo la palabra de Dios distante de sus propios corazones. Comienza con los cerebros que llegan a ser más importantes que sus corazones. Comienza con las calificaciones de los exámenes que son más importantes que el carácter. Dice, y el problema con todas estas cosas es que son sutiles y engañosas. Y por eso vemos notas y notas y notas y notas y notas de siervos de Dios que han hecho cosas con las cuales algún día predicaron. Por eso vemos un montón de creyentes haciendo cosas de las cuales un día predicaron. Porque este libro lo hemos llegado a tomar de manera intelectual, lejos de nuestros propios corazones. Leemos porque tenemos que leer. Oramos porque tenemos que orar. Memorizamos porque tenemos que memorizar. Pero este libro ya no me afecta. Algo anda mal. Y Santiago nos ilustra esto en el versículo número 23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. ¿Cuántos de ustedes se vieron en un espejo hoy en la mañana, hermanos? ¿Cuántos se vieron en el espejo en la mañana antes de venir? ¿Seguros? ¿Están seguros?
Todos nosotros, no importa si estás hermosa, hermana, yo sé que eres bella, pero todos nosotros nos levantamos espantosamente feos, hermano. Todos nosotros. Hay gente que dice, no, yo duermo, y dicen, ay, qué bonita te ves durmiendo. No es cierto, no te ves bonita durmiendo. Te mintieron. Si dicen que te ves bonita durmiendo, te mintieron. No, hermanos jóvenes, no sean mentirosos, no mientan por convivir, díganle la verdad, no se ve bonita durmiendo. Ni nosotros nos vemos bonitos durmiendo. Todos nos levantamos desalineados, ¿sí? Todos nos levantamos con una marca blanca en este pedazo, con slime en los ojos, o aquí, desarreglados, desmaquilladas, hinchados, sin ofender. Y entonces, una persona que va a salir a un lugar público, lo que hace es verse ¿dónde? Un espejo. Ahí están las hermanas, como 50 horas haciendo esto, para los 3 pelos que tienen. Y ahí están los hermanos que no sé ni qué nos hacemos, nada más agarramos, le hacemos así un gelazo y ya. Pero tratamos de vernos presentables para el lugar donde vamos. Ponemos atención a nuestra apariencia. Ay, tengo esto, tengo aquello, tengo aquí, tengo allá, y más cuando andamos de novios, ¿verdad? Tengo esto y aquello. El trueno y ya, listo. Pero dice Santiago, pero el que oye es como aquel hombre que se levanta, imagínate desalineado, se levanta, se mira y dice, así mero, vámonos. Y se olvida cómo era. Es decir, sale a la calle sin percibir que tiene imperfecciones. Y luego sale a la calle y luego la gente está ja, 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 y mira, y él dice, ¿qué tengo? Es que no se ha visto en el espejo. La hermana estaba rasurando, depilando las cejas y se dio baño. Quedó como Goku fase 3, sin ceja. Y entonces la gente se ríe porque dice, mira, ¿cómo no se dio cuenta? Mira, el zipper abajo, mira, un calcetín de uno, de otro, de otro, de otro. Porque no se tomó tiempo para observar y verlas, ¿qué, mis hermanos? Santiago dice que el que oye es como aquel que se ve así rápidamente, se le olvida cómo era, no se pone a detener a ver las imperfecciones que tiene. Dice, bueno, la Biblia dice esto, pero igual. Y empezamos a utilizar frases humanas. Lo que piense la gente de mí me va y me viene. Sí, yo sé que estoy mal, pero ¿qué tiene? Así soy yo. Soy veracruzana, así soy yo. Sí, yo sé, pero la verdad, ¿para qué voy a cambiar? No le voy a dar gusto a la gente, ¿no? No, así estamos a gusto. Pastor, no entiende el contexto. Es que el pastor no sabe cómo vivimos. Nos dice que no debemos, que la Biblia dice que no debemos de endeudar, pero pues, como él no vive aquí. Y empezamos a justificarnos. Nos asomamos y nos vamos sin darnos cuenta de todas esas imperfecciones y lo que esas imperfecciones van a traer. Pero qué diferencia el que obedece, y cerramos con este versículo 25, por favor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cómo le llama Santiago a esta ley, hermanos? ¿La ley de qué? La libertad. Y el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué, mis hermanos? Bienaventurado en lo que hace. Todo lo opuesto, esta sí se detiene. A ver, ¿qué tengo aquí en la cara? A ver, esto tengo, mira, esto de tal, no me había dado cuenta que me rasuré de más. Pues ahorita me pinto al menos. No, mirando, ando con este desfajado, no, ahorita me acomodo. O sea, él observa detenidamente, se escudriña, se escarba, busca mejorar, quitar las imperfecciones. Aquel que mira la escritura se centra en ella, la medita, la masca completamente, como decía el salmista David. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Se pone a orar, Señor, cuando lee la Biblia, Señor, examíname, oh Dios, y mira si hay aquí algo que yo estoy haciendo mal. Señor, háblame en la predicación, háblame en el curso, en el discipulado, Señor, instrúyeme y mira cómo es. Hermano, la Biblia es un espejo que nos enseña quiénes somos en verdad, y entonces hace los cambios pertinentes.
Mira en esta ley de la libertad. Hermano, la ley nunca tuvo el plan de esclavizar. La ley no es una serie de normas para mantenernos ahogados. Es un libro que nos da libertad, porque nos apunta al gran libertador de la redención, Cristo Jesús. La ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo, hermanos. Y a través de él conocimos la verdad, y la verdad nos hace libres. El que mira en esta perfecta ley de la libertad, dice la Biblia que es bienaventurado en todo lo que hace. La obediencia es recompensada. Dios se lo dijo a la nación de Israel en Deuteronomio: si me obedecieran y guardaran mis palabras, y empieza a darles una y otra y otra y otra y otra bendición. Porque, hermanos, cuando obedecemos a Dios, lo que Dios nos prohíbe, escúcheme, hermanos, y con esto voy a cerrar. Lo que Dios prohíbe, lo que Dios no quiere que hagamos, lo que Dios quiere que contemplemos y meditemos, no es para mantenernos arrinconados como un ser tirano. No, Dios nos protege y nos guarda de malas decisiones que van a traer consecuencia a nuestra vida mañana y calamidad. Como buen padre amoroso nos cerca con su palabra. No andes por aquí, hijo mío, mira, vente por aquí, porque este camino, este sendero de la vida te va a llevar a la destrucción. ¿Qué es lo que le decimos a nuestros hijos, amados hermanos? Mira, mi hijo, escúchame, mira esa amistad, hijito, que tienes. Ese muchacho, esa muchacha, hijito mío, no es un buen muchacho, mi niño. No te juntes con ese niño. No es porque lo quieres tener amargado en casa, joven. Es porque te quiere guardar de calamidad. Esa es la ley para nosotros, no es gravosa. Para nosotros la ley es hermosa, es deseable, más que el oro, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Para nosotros esa es la ley, y es bienaventurado el que la sigue. Un par de semanas atrás, mi hijo llegó con una noticia diciéndome: papá, ¿sabes qué? Creo que hay un niño que está viendo cosas malas. Yo le pregunté por qué y nos sentamos a hablar con él. Dice: es que este niño le dijo a este otro que se metiera a una página de internet que vio en un TikToker, y le dijo: mira, pícale a esta página en tu casa para que veas lo que sale. Dice: eso se lo dijo ayer, y hoy el niño llegó asustado. Y el niño le dijo, yo le pregunté: ¿viste la página que te dijo fulano? Dijo: sí, y no debía haberla abierto. Cuando el niño llegó traumatizado, indagando con Iker. Le dije: ¿te acuerdas de la página? ¿Tú la has buscado? Dijo: no, papi, yo nunca he agarrado tu teléfono, no me lo prestan. Dijo: pero me acuerdo que era esto. Ingresamos mi esposa y yo. Era una página pornográfica. Vamos con la mamá del niño a decirle: oiga, ¿sabe qué, señora? Su hijo está metido en este asunto y es importante tomarlo en cuenta. Cuando mi esposa habla con ella, te encuentra en su celular todo un historial, una cascada de páginas pornográficas. Testado el teléfono de un niño de 9 años. La mamá destrozada le manda un mensaje y mi esposa le dice: sí, Lucero, sí es cierto, mi hijo está viendo pornografía y estoy destrozada. Mi esposa le dijo: investiga de dónde la encontró, qué vio, quién le dijo. ¿Sabes cuál fue el problema? El amiguito que tenía a un lado era un niño muy despierto, por no usar otro término. Le había rayado anteriormente la camioneta a esta mujer y le había puesto una grosería: me gusta, y algo grosero. Y ella se sorprendió, dice: un niño de 9 años poniéndome esas cosas en una camioneta. Pero lo dejó pasar. Sino que el niño le dice: es que él me dijo que me metiera. O sea, este muchachito que había rayado esa camioneta con esas palabras obscenas le había dicho a su hijo que se metiera a estas páginas. Y la mamá, llorando, dijo: me da tanto dolor porque yo a mi hijo lo he descuidado, porque no me percaté con quién se juntaba, porque no observé con quién estaba.
Pero es que también este niño no hace caso. En algún momento yo le dije, hijo, no te juntes con él. Y ahora las consecuencias del daño a mi hijo las voy a pagar yo. La Biblia no es un conjunto de mandamientos que nos mantienen ahogados en una miseria, hermanos. Es un conjunto de mandamientos que van a guardar nuestra vida para que nos vaya bien. Y el que la obedece, este será bienaventurado en lo que hace. Será feliz, dichoso, bendecido el que lo hace. Dios nos quiere guardar como un padre con su palabra. ¿Crees la palabra o vives la palabra? Gracias, Señor, por tu palabra en este día.